Toda nuestra vida hemos estado rodeados de millones de estímulos visuales, auditivos, olfativos, táctiles, etc., cada uno de los cuales podría representar una enseñanza extraordinaria acerca del universo. Sin embargo, en nuestra ceguera y torpeza, nos contentamos con ser estimulados pasivamente sin aprender, sin darnos cuenta de la maravilla que nos rodea. Lo fundamental es la forma como ese estímulo se ha construido en nosotros mismos. La percepción es un proceso interno. Un objeto es percibido cuando activa nuestras estructuras cerebrales. De ahí que es esa activación central lo que da lugar a nuestra experiencia acerca del objeto. Las características físicas de los estímulos son menos importantes que la forma como estos activan nuestro sistema nervioso. Esto explica por qué un mismo estímulo puede percibirse en formas muy diferentes por diferentes individuos. Algunos ejemplos serán suficientes para explicarlo. Si un sujeto es sometido a hipnosis y en ese estado se le sugiere que la brasa de un cigarrillo encendido va a ser puesta en contacto con su piel, el sujeto sentirá dolor y percibirá que lo han quemado a pesar de que el objeto en contacto haya sido un lápiz. El lápiz fue transformado por el cerebro del sujeto en un cigarrillo encendido y esto fue el que percibió, independientemente de las características físicas de aquel. Si a un sujeto se le presenta una figura ambigua y antes de estimularlo con ella se le advierte que le será mostrado un pájaro, es muy probable que en su cerebro la figura ambigua se transforme en un pájaro y como tal sea percibida. De nuevo, lo anterior indica que el proceso perceptual es constructivo e interno y no reconstructivo y externo. De hecho, no es necesario acudir a procesos de hipnosis o utilizar figuras ambiguas para demostrar lo anterior. Cualquier objeto que se nos presente no existe para nosotros, sino en tanto que sea capaz de activar nuestro cerebro. Esta activación cambia dependiendo del tipo y número de situaciones asociadas con el objeto, por lo que la percepción de un objeto es inseparable de las memorias asociadas con él. Cuando identificamos algo, es porque ese algo ha activado un almacén de memorias. La actividad cerebral que resulta de las características físicas del objeto siempre se combina con la actividad cerebral asociada con el almacén de memoria que el objeto ha activado. Si la percepción es el resultado de una activación interna, entonces nada existe realmente en el exterior. Si vemos un árbol, es porque se ha construido en nuestro cerebro. Si soñamos con él, es que también se ha formado allí. Si lo alucinamos, es por lo mismo. Si lo único real es la activación interna, entonces tanto la percepción como el sueño y la alucinación son reales. La única diferencia entre ellas es que suponemos que el árbol físico puede ser compartido, y en cambio el sueño y la alucinación no. Compartir el árbol físico implica suponer que éste da lugar al mismo tipo de activación cerebral en muchos observadores, como si tal activación fuera una reconstrucción lineal del árbol. La verdad es muy distinta. El árbol puede ser percibido en forma diferente por distintos observadores, dependiendo del tipo de experiencias con que cada uno de ellos lo asocie. Por tanto, suponer que se está compartiendo es erróneo. Lo único que se comparte es la suposición de que se comparte. Lo más trágico es que como resultado de lo anterior, se desarrolla un mecanismo evaluador de realidades. Dicho mecanismo considera real toda vivencia que se pueda compartir con los demás y, así, invalida una serie de experiencias internas, basándose en que no se pueden compartir. Lo paradójico es que este mecanismo
no se da cuenta de que la experiencia resultante de la percepción de un objeto físico tampoco se puede compartir. Lo único que resulta de toda esta farsa es un estado de confusión en que se piensa que lo válido y real es lo que se manifiesta, y que esa manifestación da lugar y resulta de una experiencia interna compartible. De allí el énfasis en la manifestación conductual de un proceso, por estimar que es lo único real, y el desprecio hacia los procesos internos, por considerarlos irreales e inválidos. Esta estructura de énfasis y desprecio explica por qué interactuar con una persona implica casi siempre un manejo de apariencias y acuerdos, y rara vez un intercambio de experiencias internas. Muchas de nuestras costumbres son reflejo directo de lo anterior. Seguimos una moda para vestirnos, habitamos casas cuyo tamaño y lujo son desproporcionados, utilizamos expresiones rimbombantes, nos adjudicamos roles y papeles, establecemos acuerdos jurídicos y comerciales, nos interesa tener dinero y poder, buscamos la aprobación de los otros, etc. Solamente en el momento en que nos demos cuenta de que todo es interno es cuando empezamos a ser. Cuando esto suceda, tendremos la absoluta certeza de que el compartir una idea, pensamiento o sentimiento no confiere a los mismos mayor realidad o validez, sino que estos son válidos y reales por sí mismos. Además, entenderemos que la estructura según la cual una experiencia interna solo tiene valor y realidad cuando se comparte resulta de una transferencia postiza de la otra estructura que asienta que un evento físico es real a condición de que muchos observadores estén de acuerdo en ello. En nuestra escala de valores, lo más importante es la manifestación exterior de cualquier evento. Consideramos que lo real es lo que sucede en el exterior. El movimiento de una flor es real en tanto provoque algún cambio en otra flor, en el aire que la rodea o en el lugar en donde cae. Alguien es real en tanto emita sonidos que puedan ser detectados, se mueva o nos golpee. El otro es real en tanto que tenga alguna conducta que lo relacione conmigo. Aun yo mismo soy real solo si logro provocar un cambio en el otro. El universo es real en tanto sea un conjunto fuera de mí mismo. Nuestros sueños no son reales, puesto que no se asocian directamente a eventos que provoquen cambios en los otros. Eso es lo que nos han enseñado. Es algo en lo que todos están de acuerdo, y por tanto, no se puede discutir. La verdad de las cosas es muy distinta, y generalmente no la podemos ver por su extremada simpleza. Cuando veo algo moverse, tanto el movimiento como ese algo se construyen dentro de mí. Ese algo es para mí en tanto yo lo perciba. El universo existe en tanto yo lo pueda comprender. El decir que existe fuera de mí, a pesar de que no lo entienda, solo sirve para un juego. Me puedo comunicar realmente con alguien solo cuando ese alguien está en mi interior y es igual a mí. En ese momento no es necesario que ese alguien emita sonidos. Puesto que está dentro de mí, lo puedo conocer. Cuando empezamos a darnos cuenta de que en nosotros está todo, somos capaces de modificar, construir y alterar. La ventana, la puerta y las estrellas solo son concebibles y conocibles cuando activan nuestro cerebro. Por tanto, lo único real es esa activación, puesto que su ausencia lleva a la nada. Todo el universo está dentro de mí. De ahí que depende de mi construcción y es efecto mío. Nos podemos comunicar con alguien solamente cuando ambos estamos dentro uno del otro. Por ello, cuando se cumple esa condición, dejan de ser necesarias las palabras. Somos los creadores de la creación, y por esto, ninguna pregunta que hagamos será inválida.
Poseemos un mecanismo decididor de realidades. De antemano y sin ninguna duda, decidimos que un sueño no es real, pero que sí lo es la visión de un puente en un día brumoso. La decisión de que algo sea real no depende de la claridad con que aparezca su imagen. Los eventos durante el sueño pueden poseer más nitidez que la visión del puente. Tampoco depende del tiempo de ocurrencia ni del lugar geográfico. Lo más extraño es que tampoco depende de la presencia o ausencia del objeto. El puente puede haber desaparecido y no obstante, decidimos que sigue siendo real. Una ilusión óptica puede estar presente y sin embargo, decidimos que es irreal. Esto debería llevarnos a la conclusión de que lo real y lo irreal solo existen como construcción y que la verdadera realidad está en nuestro interior. No obstante, no lo estimamos así. ¿Qué es, pues, lo que hace emitir al mecanismo decididor un juicio de realidad? Sin lugar a dudas es el otro introyectado en uno mismo. Ya un niño se despierte en la noche llorando por un ensueño desagradable, ya se despierte riendo por un ensueño maravilloso, siempre el otro le dice: esto que te ocurrió no es real. Lo único real es lo que yo considero que es real. Así, el niño empieza a dudar y acaba por admitirlo. En algunas sociedades tribales eso no sucede. El mecanismo pontificio no se crea con la fuerza que tiene entre nosotros. Esto explica quizá la facultad de imaginación y de memoria e idética que ellos tienen y que nosotros hemos perdido. Para ellos, lo real es lo interno, para nosotros lo externo. Nosotros cuestionamos sus realidades y ellos cuestionan las nuestras. La convicción es de ambos y, por tanto, no es la determinante de la realidad, pero sí prescribe las decisiones del mecanismo pontificio. Cuando tenemos la convicción de que la realidad es aquello que el otro comparte, es el otro quien determina las decisiones del mecanismo pontificio. Es el otro el único que nos hace decidir acerca de si un sueño es o no realidad. Nunca somos nosotros. Si así fuera, consideraríamos al sueño tan real como la visión del puente. Lo extraordinariamente incongruente es que tanto la visión del puente como el ensueño solo ocurren en nosotros. Sin embargo, una es compartida y el otro no, y eso es lo que nos hace en última instancia decidir. Es la máxima de las dependencias, el máximo olvido de uno mismo. De aquí surgen los juegos y las construcciones. Dependemos de lo que el otro considera adecuado, cuando lo que determina lo adecuado es el acuerdo con el otro. La construcción es necesaria cuando el mecanismo pontificio decide que la base y única realidad es la que se comparte, que la razón de ser de la realidad es el acuerdo. Es clara la necesidad que tenemos de establecer acuerdos, puesto que el otro, al compartir una consideración, la hace tan real como el puente. Lo que sucede en nuestro interior no es real en tanto el otro no lo apruebe y lo comparta. Esto quiere decir que en nuestro interior puede o no ser real. Aún más, puede en momentos ser real y al momento siguiente, dependiendo si el otro se ha arrepentido de compartir, dejar de serlo. El mecanismo pontificio no es más que un hipócrita y sin embargo dependemos de sus decisiones. Si pudiéramos vernos a nosotros mismos en ausencia de acuerdos, todo sería real. En cambio, con acuerdos todo es real y al mismo tiempo irreal. Es una farsa y un juego. Si cuando menos pudiéramos respetarnos, acabaríamos con los engaños, dejaríamos de necesitar juegos e imposiciones, podríamos vivir libres, seguros de que somos responsables de la realidad y los causantes de ella. Nos daríamos cuenta de que el hacer depender nuestra realidad de la del otro, y que al mismo tiempo la realidad del otro dependa de la nuestra,
no representa más que una farsa. De ahí que las construcciones no son reales, son solo un sustituto de la capacidad olvidada de confiar en nosotros mismos. En otras palabras, puesto que la realidad interna no existe, sino solamente cuando se comparte, sustituimos en un acto acrobático la contradicción que representaría aceptar algo interno como real al transformarlo en algo externo y compartido que ya no se puede cuestionar como irreal. No nos damos cuenta de que al mismo tiempo que desechamos lo interno por irreal, tenemos la absoluta necesidad de vivir en él, y como no nos atrevemos a aceptarlo por sí, necesitamos compartirlo para que se vuelva real y por tanto aceptable. Somos ingenuos y al mismo tiempo ingeniosos. El conflicto que representaría decidir aceptar la realidad de nuestro interior lo confiamos y transferimos, en un acto de suprema audacia e hipocresía, a la decisión del otro, y el otro hace lo mismo con nosotros. Solo de esa manera nos sentimos confiados de no haber caído en una contradicción, siendo que en realidad así es, y en la forma más consumada. Puesto que ha desaparecido el conflicto y hemos desechado la contradicción y la incongruencia, nos sentimos aptos para juzgar cuando alguien está fuera o dentro de la realidad, cuando alguien está o no enfermo, siendo que lo que juzgamos es la necesidad de aquel que consideramos enfermo de compartir su realidad interna. La verdad de las cosas es que los enfermos somos nosotros. El que categorizamos como enfermo acepta su realidad. Nuestra realidad la aceptamos y la rechazamos a la vez. La aceptamos porque necesitamos que el otro la acepte. La rechazamos exactamente por la misma razón. Nos da miedo decidir por nosotros mismos y acercarnos a nosotros porque nos creemos incapaces de prescindir del otro. Pero al mismo tiempo, no podemos dejar de tener una realidad interna. La solución que encontramos es, simultáneamente, aceptarnos y rechazarnos. Lo que nos hace llegar a tan absurdo compromiso es la falta de respeto que tenemos para con nosotros mismos. Pero esto hay que entenderlo. Esa falta de respeto fue impuesta por alguien que tampoco se respetaba, por alguien que necesitó compartir con nosotros su inseguridad. A veces nos olvidamos de ello y empezamos a dudar de las cosas que son obvias y de nosotros mismos. Pensamos que no somos nada, que no valemos, que necesitamos acuerdos, que estos son aceptables y valiosos, que nuestra realidad no existe más que cuando el otro la acepta. Olvidamos que aun olvidándonos, somos los creadores del olvido. Nos gusta que el otro nos admire y nos valide. Pensamos que eso es normal y que no tiene problema. No somos capaces de entender que esa sensación de placer está basada en la idea que lo real es lo que se manifiesta, que lo valioso depende de la aceptación del otro. Puesto que el otro solo ve la manifestación externa, nos tenemos que adecuar a ella. Nos olvidamos que la realidad está en nosotros, que depende de nosotros y que no surge ni proviene de la aceptación de nuestras manifestaciones. No advertimos que ese placer que sentimos al vernos admirados por los otros es solo otro juego que jugamos y que, además, nos impide ser. Confiamos más en el criterio del otro que en el propio, y lo peor es que generalmente ese criterio no es sino lo que nosotros, en nuestra estructura, deseamos que sea. Creemos ser lo que alguna vez alguien vio en nuestra historia, y por tanto, eso empezamos a ser. Ese tipo de creencias es sumamente difícil de descubrir en uno mismo. Vivimos tan imbuidos en ellas
que otra cosa no existe para nosotros. El grado de socialización está en relación directa con la rigidez del mecanismo decididor de realidades. Por tanto, la capacidad de imaginación y la de vivencia guardan una relación inversa con el grado de socialización. Así, alguien que no esté enteramente socializado será creativo, imaginativo y vivirá sus sueños como realidades.